Muy buenas noches, qué alegría es poder saludarlos y por fin tener el inicio de estas breves conferencias. Serán 3 noches, hoy viernes, mañana sábado y cerraremos el domingo, siempre a las 7:30 p.m. horario de Nueva York. El pastor Carlos Vélez les habla de parte del ministerio La Voz de la Profecía. Nuestro lema, nuestro título que nos va a acompañar cada una de las 3 noches es Pandemia. ¿Hay esperanza? Hemos decidido tratar estos temas porque la humanidad entera, incluyendo quien les habla, estamos preocupados por lo que vemos, por lo que percibimos y pareciera que cada vez hay menos esperanza flotando en el aire. Cuando observamos que la pandemia ya se ha quedado casi un año, un poquito más de un año entre nosotros, comenzamos a pensar, ¿y esto hasta cuándo? Leí hace poco uno de los médicos científicos que trabaja en una de las vacunas en el laboratorio Moderna, y él decía que es muy probable que este virus se quede para siempre entre nosotros. Y es abrumador pensar que podríamos pasar lo que nos resta de nuestra vida distanciados de nuestros seres amados, usando un barbijo, no poder visitar cuando queremos a nuestros seres queridos, en fin, tomar tantas medidas que hoy son muy necesarias, pero ¿hasta cuándo? Personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de despedir a sus seres queridos, sino que fueron llevados directamente desde el hospital al cementerio. Más de 2 millones de personas han sido enterradas en este último año solamente por el COVID. Por eso queremos hoy preguntarnos si realmente hay esperanza. Para poder dar una respuesta en estas 3 noches que vamos a estar viviendo, en primer lugar, quisiera recordarte que sería muy interesante que invites a tus amigos. En este momento en el cual yo voy a dar una referencia bíblica, quizá podés enviar el enlace, copiar allí el link, enviarlo por WhatsApp, compartirlo con un amigo, una amiga, familiares, personas que necesitan, como vos, como yo, tener esperanza, porque sin esperanza es imposible avanzar en medio de semejante tragedia. Hoy tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuándo comenzó este tema de los virus en nuestro mundo? ¿Realmente es nuevo este tema de los virus, de tener que lidiar con un virus que acecha la vida del ser humano? Bueno, quiero decirte que esto es muy viejo. Es tan viejo que existe desde el inicio de la vida humana, conforme a como lo enseña la Biblia, que no es una teoría evolucionista, sino creacionista. De acuerdo a la palabra de Dios, este mundo no tiene más de 6.000 años. Y sabes que el virus fue introducido a la vida del ser humano casi desde los mismos inicios. El primer virus que se introdujo está relatado allí en el libro de Génesis. Yo tengo acá mi Biblia en mi mano. Quisiera que me acompañes, por favor. Hoy vamos a ver el tema, el primer virus de la historia de la humanidad. ¿Cuál fue el primer virus que nos afectó y que no hubo manera de desterrarlo hasta ahora? Génesis capítulo 3. Luego que Génesis ya ha contado la creación, cómo Dios usó 6 días para crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el 7º día, por supuesto, creando un día de reposo, un día especial para el ser humano, el sábado como día de descanso, el Señor pone al ser humano a cuidar del jardín del Edén. Por supuesto que
le hizo muchas advertencias. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, el versículo 16, nos dice allí una de las advertencias que el Creador le diera a Adán y Eva allí en el jardín del Edén. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Noten ustedes cómo Jesús advirtió al ser humano recién salido de sus manos, recién creados por Él, y les dijo que ellos eran dueños de todo el jardín del Edén, un lugar maravilloso, un lugar soñado, idílico, donde solamente se respiraba paz, alegría, armonía. El Señor les dijo: pueden comer ustedes de todo árbol. Este mundo ha sido creado para ustedes, para que sean felices, para que puedan vivir eternamente felices y unidos a mí. Solamente les hago una advertencia: pueden disfrutar de todo lo que hay acá, pero hay un árbol. De ese árbol, el árbol conocido como el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, Dios les dijo: de ese árbol no coman. Dios siempre advierte al ser humano porque lo ama. Dios te ha hecho una cantidad innumerable de advertencias para tu bien, para que puedas esquivar los virus en esta vida, algunos literales, otros simbólicos, pero en definitiva Dios en su palabra ha dejado muchas advertencias. Y así como le advirtiera a Adán y Eva que podían disfrutar de todo el jardín del Edén, pero de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer, allí estaba la gran prueba. Allí se denota algo maravilloso que Dios le regaló al ser humano al crearlo: el don del libre albedrío. Es decir, el ser humano tendría la posibilidad de elegir, de poder escoger entre lo bueno o lo malo. Si Dios no le hubiese dado el don del libre albedrío, si no les hubiese dado la oportunidad de elegir, hubiesen sido esclavos. Y ustedes saben que un esclavo no puede ser feliz, porque un esclavo tiene un amo, alguien que le obliga a hacer incluso lo que él no quiere. Pero Dios no creó a esclavos, Dios creó a hijos totalmente libres, con la posibilidad de elegir. ¿Y cómo podrían elegir si solamente existía lo bueno? Es imposible elegir si solamente tenés una sola opción. Fue así como Dios dijo: de todo árbol podréis comer. Pero hay un árbol del conocimiento del bien y el mal que no deben comer de él, porque el día que coman se van a morir, van a perder la vida. Bueno, llegó el momento donde el ser humano tenía que poner en práctica todo aquello que había escuchado, que había conocido en teoría de parte del Creador. Y un buen día, Eva, paseándose cerca de aquel árbol, cuenta la historia en Génesis capítulo 3, cómo se introdujo el primer virus mortal en la vida del ser humano. Dice Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y presten atención a lo que dijo la serpiente: así que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: no, del fruto del árbol del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras. Noten ustedes que cuando Eva entabla una conversación con la serpiente, donde allí en ese animal está escondido el propio Satanás, por eso se dice que la serpiente fue el primer medium para que Satanás se comunique con el ser humano.
Satanás hace una pregunta que tiene una parte de verdad y una parte mentira, porque esa es la especialidad del enemigo, mezclar la verdad con la mentira. Y cuando él la mezcla bien, te lo pone allí y el ser humano no sabe qué es verdad, qué es mentira. Y es muy fácil cuando mezclamos el error con la verdad de poder aceptar todo el paquete. Y la pregunta fue verdad y mentira. Así que Dios les ha dicho, era verdad que Dios les había dicho. ¿Y qué les dice? Así que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La primera parte es verdad, Dios les había dicho. La segunda parte de la pregunta es mentira, porque la segunda parte de la pregunta dice, Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Ten cuidado con lo que escuchas en tu vida. Ten cuidado a quién prestas atención en tu vida. Ten cuidado cuál es la verdad que tú crees que es verdad. Ten cuidado que la verdad que tú crees tener no esté contaminada con la mentira. Porque no importa que sea el 99% de verdad, si hay un pequeño porcentaje de mentira, esa verdad se transforma con el tiempo en una mentira. La pregunta sigilosa fue directo a la mente de Eva. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Estaba implícita la idea, ¿cómo es posible que un Dios de amor que los ama les haya creado un mundo tan bonito, tan perfecto, y a la vez les esté prohibiendo disfrutarlo? ¿Cuántas veces aquellas personas que conocen los principios bíblicos, el enemigo los hace pensar, ¿cómo es posible que vivas en un mundo con tantas diversiones, tantas cosas hermosas y tu religión no te permite hacer tal cosa? Esa es una gran mentira. La religión no existe para prohibirle al ser humano hacer lo que quiera hacer. Ni siquiera Dios se impone ante mis decisiones. La religión cristiana existe para mostrar quién es el camino, la verdad y la vida, pero de ninguna manera existe para obligar, condenar a las personas que no deseen seguir esos principios. Por eso es tan valioso conocer la verdad. Y la única manera de conocer la verdad no es a través de las religiones, no es a través de los ministros, no es a través de personas. La única manera de conocer la verdad es que comiences a abrir la palabra de Dios y la leas, la estudies, clames a Dios en oración para poder entender lo que allí dice. Cuando Eva escucha esta pregunta, inmediatamente decide que ella va a defender a Dios. La mujer le respondió a la serpiente y le dijo, de todo el fruto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Eva agrega algo que Dios no había dicho. Dios había sido tajante. Dios dijo, no coman del fruto porque se van a morir. Ahora Eva, que ya está bajo los efectos pecaminosos al estar teniendo una charla con el enemigo, ella agrega algo que Dios no ha dicho. Ella agrega la palabra tocar. Dios nos ha dicho que no comamos, que ni lo toquemos. Ese es un agregado de Eva. Eva agrega a la palabra de Dios algo que Dios no había dicho jamás. Y saben, hoy en día es tan común en las religiones cristianas que los ministros, teniendo una Biblia en la mano, agreguen cosas que Dios no ha dicho. Y las religiones están llenas de agregados en el nombre de Dios. Pero en definitiva son mentiras dichas con una Biblia en la mano y en el nombre de Dios. Y acá la tenemos a Eva diciendo algo que Dios no ha dicho, agregándole algo al mandato de Dios que Dios no ha dicho, agregando la palabra tocar. Dios simplemente dijo, no coman porque van a morir. Por favor, tengamos cuidado cuando alguien quiere agregar o incluso quitar algo de la palabra de Dios. Finalmente, el enemigo
aprovechándose de esas palabras, dijo, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y allí comienza a actuar ese virus terrible del pecado, porque acabamos de leer allí en el versículo 16, Génesis 2:16, donde Dios dijo, van a morir. Pero ahora Satanás les dijo, no, les han mentido, no se van a morir. Ustedes pueden comer de ese fruto, porque sigue diciendo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y allí la mujer se convence, así que no voy a morir. Entonces Dios me estaba engañando. Y no solamente que no voy a morir, sino puedo ser un dios, una diosa. Finalmente Eva sucumbe a la petición o a la insinuación de Satanás. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis queridos, en este preciso instante de la historia de los inicios de la humanidad, así fue como entró el primer virus a la vida del ser humano. A este virus le llamamos el virus del pecado. Pecado es todo lo que nos ponga en contramano de lo que Dios nos pide. El pecado es cuando nos separamos de Dios para dejar de hacer su voluntad y hacer nuestra propia voluntad. El virus del pecado, inyectado en la vida del ser humano, allí en el jardín del Edén, comenzó a lograr que el ser humano empezara a separarse de Dios, y al separarnos de Dios, perdemos de vista cuál es la verdad. El ser humano comenzó a crear su propia verdad, su propia forma de ver la vida. El ser humano comenzó a escoger y a elegir él qué era correcto y qué era incorrecto. Cada uno comenzó a armar su propia ética de vida. Cada persona comenzó a decir, esto es bueno y esto es malo. Y habían personas que decían, para mí es malo, pero quizás para vos es bueno. Entonces cada uno aprende a disfrutar de lo que elija. Y lentamente o rápidamente la humanidad se comenzó a pervertir, porque el virus del pecado corrompe. El virus del pecado no solamente te quita esta vida física, sino que te quita la vida eterna. ¿Saben? Esta pandemia nos ha recordado una vez más, al traernos este virus, el COVID-19, que hay un virus que existe desde los inicios de la vida humana. Y ese virus no ha podido ser combatido por la ciencia, como tampoco se está pudiendo derrotar al COVID-19. La pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Tenemos esperanza para poder combatir el virus del pecado? Quizás estamos demasiado preocupados por el COVID-19, pero en realidad el COVID-19 solamente te puede quitar esta vida. Pero para quienes confían en Dios, para quienes confían en Cristo Jesús, el COVID no les puede quitar la vida eterna. Pero el virus del pecado, si no es sanado, si no encontramos el antídoto, nos va a quitar la vida y será por la eternidad. Quiero cerrar esta reflexión recordando el antídoto que se dio aquel mismo día en el jardín del Edén. Cuando Jesús supo que el ser humano había pecado, ellos se andaban escondiendo. Jesús los comenzó a buscar, los comenzó a indagar, quería saber cómo estaban, dónde estaban. Estaba preocupado por ellos porque él sabía que estaban perdidos, que se sentían mal, se sentían desnudos, se sentían que no tenían nada, que les habían robado absolutamente todo. El ser humano se sentía perdido, absolutamente perdido.
Y es allí donde aparece un Salvador. Lejos de ver a un Dios que desprecia al ser humano pecador, vemos a un Dios que sale a buscar al ser humano infectado por el virus. El versículo 8 dice, siempre en Génesis 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios se paseaba por el huerto, Dios los estaba buscando, pero ahora que se les había inyectado el virus del pecado, comenzaron a huir de Dios. Huían de la única esperanza, huían del antídoto del pecado. Dios los buscaba para abrazarlos, para darle esperanza, para darle salvación, pero el virus del pecado los hacía huir y esconderse de la única posibilidad de salvación que tenían. Es como si hoy un enfermo del COVID, sabiendo que se va a morir, empezar a correr y decir, no me lleven a la sala del hospital, no me pongan oxígeno, no me pongan respirador, pero a la vez quiero salvarme, quiero recuperar mi vida, pero no quiero saber nada con respirador, con medicina. Bueno, eso es lo que hace hoy el ser humano. Está infectado por el virus del pecado. La solución es volver al Creador, el único que conoce la solución, pero al igual que Adán y Eva, que escucharon la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, pero tuvieron miedo y se escondieron. Pero Dios nunca deja de buscar a sus hijos. En el versículo 9 se escucha la voz de Jehová. Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios se comienza a pasear por el jardín del Edén y se propone buscarlo, se propone buscarme y buscarte. Sabe que sus hijos han sido infectados por el virus del pecado. Dios necesita encontrar a sus hijos. Dios necesita decirles que hay un antídoto, que hay una solución, y comienza a llamarlos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te metiste? Te necesito. Necesito que estés conmigo, necesito encontrarte, ya tengo la vacuna, ya tengo el antídoto. Y la pregunta resonaba, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Un Dios de amor que busca a sus hijos heridos, lastimados por el pecado, para darles una solución. Es que es imposible escondernos de Dios. Quien se esconde de Dios siempre vive sin esperanza. Siempre vivirá preso de la depresión, de la angustia, de tragedia en tragedia. Sin embargo, en el versículo 10, cuando ya no se pudieron esconder más de Dios, se escucha la voz que dice, versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa fue la respuesta de Adán. Oí tu voz en el huerto. Oí tu voz como la oía todos los días, pero Señor, yo estaba desnudo. En realidad, desobedecí, me alejé de ti, hice lo incorrecto y el pecado me desnudó, me dejó sin nada, Señor. Por eso, te tengo miedo. No siento deseos de estar contigo. Sé que eres mi única solución, pero a la vez tengo miedo de encontrarme contigo. Es que eso es lo que hace el virus del pecado. El virus del pecado te aleja de la única solución. El virus que nos inyectó Satanás al llevarnos a desobedecer a Dios desde el jardín del Edén hasta hoy, ese virus es mortal, es peligroso porque siempre produce lo mismo, alejamiento de Dios. Probablemente estás sufriendo, la depresión te está matando, el encierro, la ansiedad porque no sabes cómo va a seguir tu familia, tu economía, tus hijos. Es probable que hayas enterrado a uno de tus seres queridos, ni siquiera hayas podido ir un ratito al cementerio a dejar una flor. Y aún así, en medio de tu necesidad, te sigues escapando de Dios. Te han hablado, te han invitado, te han dicho queremos orar por vos, queremos que nos acompañes un ratito a la iglesia. Y sentís en tu corazón que
Dios es para cualquiera menos para vos. Así se sentía Adán y Eva. Oímos tu voz en el huerto. Tuvimos la capacidad de escuchar, pero no tuvimos la capacidad de salir a tu encuentro. Y todo porque ese virus del pecado les producía miedo, porque el pecado te hace sentir miedo de la persona que más te ama en este planeta, que se llama Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando Jesús comenzó a hablarles de las consecuencias que traería el pecado, luego de hablarle a Adán, luego de hablarle a Eva y decirles qué consecuencias iban a tener, le habla directamente al mismo Satanás, a la serpiente. Y es una advertencia durísima que se le hace a la serpiente. ¿Saben? Cuando Satanás estaba relamiendo, diciendo, los hice caer en pecado, les inyecté el virus del pecado, ahora mando a los primeros padres de la humanidad infectados por el pecado. Todo lo que toquen, todo lo que salga de ellos van a estar infectados por el virus. Voy a infectar el planeta entero y por fin tendré la dicha de ver sufrir al ser humano para que sufra Dios, con quien realmente Satanás estaba enojado. Sin embargo, Dios habló de un antídoto. En Génesis 3:15 leemos lo siguiente. Yo me imagino a un Jesús mirando fijamente a los ojos de Satanás, diciéndole lo siguiente, Génesis 3:15, la primera promesa de un Salvador que se le hace al ser humano en medio del dolor y en medio de la destrucción que ya estaba haciendo el virus del pecado. Génesis 3:15 nos dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Recuerden que en un lenguaje simbólico, profético, la mujer representa una iglesia, una descendencia. Y le dice a Satanás, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y sus descendientes. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bueno, esta profecía es extraordinaria porque Dios le avisa y le dice a Satanás que habría una descendencia de la mujer, de esa mujer habría una descendencia que un día le aplastaría la cabeza a Satanás. Queridos amigos, Dios no nos dejó solo en el jardín del Edén. Dios no nos abandonó en el jardín del Edén cuando el pecado, el virus del pecado comenzó a destruir nuestra vida. Dios le dijo claramente a Satanás, de la descendencia de ella aparecerá alguien que te va a aplastar la cabeza. Y ustedes saben que la forma más efectiva de matar una serpiente es dándole un golpe certero en la cabeza. A partir de allí, Satanás quedó muy preocupado y estuvo muy atento a los que nacían de Adán y Eva, a los descendientes de Adán y Eva, pues él sabía que en algún momento uno de esos descendientes sería ese Salvador, el que nacería con el poder de Dios, que sería el mismo Dios capaz de pisarle la cabeza y destruirlo. Por eso, cuando nacen los primeros dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ustedes notarán allí en Génesis 4 que inmediatamente Satanás inicia un plan. Él comienza a mirar a los dos jóvenes, a ver cuál de estos dos descendientes de la mujer es el que me va a aplastar la cabeza. Inmediatamente él nota que hay uno que es obediente a Dios y hay otro que está más dispuesto a desobedecer. Caín está dispuesto a la desobediencia. Abel está dispuesto a la obediencia. Abel cumple con los principios de Dios expresados verbalmente y transmitidos por sus padres, por Adán y Eva. Caín cumple, pero a su manera. Ustedes pueden leer la historia allí completa en Génesis 4. Finalmente, cuando Satanás capta que Abel es un hijo obediente, piensa Satanás, ese es el descendiente que me va a aplastar la cabeza, lo tengo que liquidar.
y crea celos entre esos hermanos. Y cuenta la historia de Génesis, que un día Caín, el hermano mayor de Abel, lleno de celos, de ira contra su hermano, lo invita al campo a caminar. Vamos, hermano, a dar un paseo. Y cuando están solos allí en el campo, lejos de papá y mamá, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. ¿Saben? Esa es la acción satánica. De esa manera trabaja Satanás, donde él ve que hay una amenaza, que hay una posibilidad de que le aplasten la cabeza. Él no tiene ningún problema en quitar una vida, matar, aniquilar una vida inocente. Cuando mató a Abel y se dio cuenta que seguían los descendientes, seguían, desde entonces Satanás ha perseguido a los hijos de Dios. De hecho, cuando nació Jesús, cuando esos sabios del oriente seguían la estrella de Belén y se acercan a Herodes a preguntarle si sabía algo de un rey que había nacido, y Herodes dijo: ¿cómo un rey? No sabía nada, pero por favor, cuando ustedes lo encuentren, me avisan para poder adorarle. Y ese rey en realidad lo que quería era matar a ese niño, porque él decía: otro rey, acá el único rey soy yo. Nuevamente Herodes representando a Satanás. Y ustedes saben que se produce toda una matanza de niños, porque los sabios, siendo avisados por Dios, no vuelven por el mismo camino, sino que se van por otro camino y no le cuentan a Herodes dónde estaba el niño. Y Herodes manda con un decreto a que le quiten la vida a todo niño nacido menor de 2 años. Y se produce toda una matanza de niños, porque Satanás quería asegurarse que ese hijo que había nacido de la Virgen María, que había nacido para ser Emmanuel, Dios con nosotros, no tuviera la oportunidad de crecer y de mostrarnos cuál es el camino de la salvación. Hasta ahí te cuento la historia. El tema de hoy se tituló El primer virus de la historia humana. Así comenzó la historia de los virus. Pero quiero decirte que ese virus sigue. El virus del pecado nos ha afectado a todos. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Pero quiero decirte que la buena noticia, la extraordinaria noticia de que hay esperanza en la pandemia, la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. Finalmente el niño nació. El descendiente de la mujer nació dispuesto a aplastarle la cabeza a Satanás, el creador de ese virus y de todos los virus que estamos sufriendo hoy. San Juan 3:16 contiene una promesa maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera te amó Dios a vos. Sí, a vos. Bien cerca, allí va apuntando ese dedo a vos que estás escuchando en vivo o la grabación, a vos. Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios que te busca para abrazarte, un Dios que te busca para decirte: no estás solo, no estás sola en medio de esta pandemia, no estás llorando sola, no estás llorando solo, no fuiste solo a enterrar a un ser querido, no estás solo o sola cuando perdiste el trabajo, tu emprendimiento te lo destruyó el encierro de la pandemia. No estás solo, no estás sola ahora que estás con depresión, tristeza, angustia. No estás solo, no estás sola. De tal manera te amó Dios que envió a su Hijo Jesús. Fue Jesús quien murió en la cruz, derramó su sangre hasta la última gota de sangre para que haya una cura, para que haya un antídoto,
para el verdadero virus, el único virus capaz de no solamente quitar esta vida, sino la vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quisiera decirte en esta noche, de todo corazón, como ministro del Evangelio, que hay esperanza, que no importa lo que nos diga la ciencia, hay esperanza. Jesús te ama, Jesús me ama y Él es capaz de sacarnos adelante. No importa si el virus finalmente nos arranca esta vida, pero ese Jesús, así como Él murió y resucitó, también prometió que a todos aquellos que por algún motivo tengan que morir, si mueren creyendo en Él, habiéndose dejado limpiar del virus del pecado, habiendo aceptado su perdón, habiendo aceptado la verdad de su palabra, esas personas volverán a la vida, así como Él volvió a la vida al tercer día. Quiero dejar contigo esperanza en esta noche. Esperanza, misericordia y perdón. Hay una canción con la que vamos a terminar todas las noches. Es una canción que se titula, es un himno. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Muchas veces nos sentimos pequeños en la vida. Muchas veces nos sentimos que hemos quedado solos, abandonados, que todos nuestros sueños han sido rotos, han sido destruidos. Pero Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Y Dios quiere hacer de vos, de mí, un gigante, para que a pesar de la tragedia podamos tener esperanza, sufrir con esperanza, llorar con esperanza. Dios sabe, Dios oye y Dios ve todo lo que nos pasa y quiere hacer de nosotros gigantes en la fe para salir victoriosos en esta vida. Te invito a escuchar este himno y entrega por favor tu vida a Jesús, el único capaz de salvarte de esta pandemia. Usted que se siente pequeño, dirija sus ojos a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna oscura.
hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planos a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Padre, los invito a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque al escuchar esta canción nos recuerdas que no hay nada, ninguna tristeza o ninguna alegría que suceda en nuestra vida que tú no sepas, que tú no hayas oído, que no hayas visto. Señor, qué bueno saber que no estamos solos combatiendo con este virus. Ahora sabemos cómo comenzó la historia de los virus en la vida humana. Ahora sabemos cuál es el verdadero virus que nos puede quitar la vida, incluyendo la vida eterna. Te suplicamos, Señor, que nos des la capacidad de creer y de acercarnos a ti. Adán y Eva, en primera instancia, cuando fueron inyectados por el virus del pecado, se escondieron de ti, pero tú los buscaste. Tú hiciste una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde están? Hoy nos haces esa misma pregunta. Hoy esa pregunta retumba en el mundo entero. ¿Dónde estás? Hoy nos toca a nosotros responder si creeremos en ti o quedaremos nadando en un vacío de tristeza y desesperanza. Señor, te suplicamos que hagas de nosotros verdaderos gigantes, escondidos detrás de tu presencia, para batallar en esta vida con esperanza. Gracias, Señor, por habernos escuchado en esta noche. Ayúdanos, Señor, a invitar a otras personas para que mañana puedan venir a escuchar tu palabra, a tener esperanza y a saber cómo combatir el verdadero virus, el virus más mortífero que alguna vez el ser humano haya enfrentado. Señor, límpianos con tu sangre. Pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.